Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Yo le preguntaba, diputado, si ese es el acceso al Congreso Nacional. ¿Eso está por la Avenida Argentina en Valparaíso o no? Este es el acceso por Avenida Argentina, efectivamente. Ingresa a la Cámara de Diputados, y el del frontis, el que conocemos para los actos grandes, más nacionales, más republicanos, ese es al Congreso Pleno. Claro, la Avenida Argentina, que es muy conocida, particularmente los feriados y fines de semana, donde hay una feria de las pulgas increíble, ¿eh? De cuadras y cuadras. Ahí está ahora, ¿eh? Está bien. ahora, porque hoy día es miércoles. Hoy día hay feria, efectivamente. ¿Eh? Tienes toda la razón. Sí. Un gran lugar cívico ahí de conversación, uno encuentra comida, ropa, hasta herraduras para gato, me decía mi abuelita. De todo, de todo. De todo. Oiga, diputado, bueno, el tema es, ¿qué pasa con la seguridad en la Araucanía? ¿Hasta cuándo vamos a tener que seguir sumando muertos, lesionados, pérdidas millonarias en el ámbito de la producción y todo eso? ¿Qué pasa con nuestra región, en definitiva? Sí, te escuché delante decir que yo estaba presidiendo la Comisión de Seguridad. No es así, yo no estoy en la Comisión de Seguridad. ¿Ya? Es una comisión que ha funcionado bastante lento en todo caso. Ya. Pero mira, yendo al fondo, yo creo que aquí lo que hemos visto es una escalada muy, muy importante de la violencia en la región de la Araucanía. Me preguntaban ayer si cuando yo fui intendente entre el 2003 y el 2006 habíamos conocido hechos de violencia de esta naturaleza, y la verdad que no, ¿ya? La verdad que no. Y lo que hemos visto en el transcurso de los años, que la violencia ha sido creciente. Ahora, yo creo que ha faltado una acción más importante desde el punto de vista de inteligencia, que es lo que han señalado todos los actores. Segundo, la gente responsabiliza harto, dice, por los parlamentarios que no hacen nada en esto. Quien tiene la facultad y la obligación, en realidad constitucional, del orden público y la seguridad es el Ejecutivo, son los gobiernos, son los gobiernos, cual sea su color político, son los gobiernos los que tienen la obligación. Yo me recuerdo que el presidente Piñera, a poco de asumir, fue al edificio de la Intendencia, al último piso, e hizo un compromiso allí, finalmente, de que tanto lo que tenía que ver con la violencia como con solución de problemas políticos entre el Estado y el pueblo mapuche iban a tener avance. Y no hemos visto ninguna de las dos cosas. Por el contrario, hemos visto una detención del tema de fondo y hemos visto una escalada de violencia que ha significado lamentablemente la pérdida de muchas vidas. Carabineros, PDI, mapuche y algunas personas que no mapuches también. Estoy pensando, ¿cierto?, en el chofer de camión que se quedó dormido allí, que quedó durmiendo en su momento. Y muchas personas heridas severamente que se salvaron por un pelo ahí de la muerte, pero obviamente fueron sujetos de actos de violencia. Claro. Entonces, diputado, yo creo que sí. Dime. Pero lo que usted me plantea respecto a los presidentes de la República, Piñera no ha sido la excepción de lo que venían haciendo el resto de presidentes. Recordemos que el presidente Elwin en su momento firma un gran pacto en Imperial, que hoy día podríamos saber qué pasó con eso. Bueno, esa es la ley indígena, ¿no? Esa es la ley indígena, pero allí hubo incumplimientos, y tú tienes la razón, de elementos que estaban contenidos en el Pacto Nueva Imperial y que dieron lugar a la ley indígena que hoy día existe, como el reconocimiento constitucional, ¿cierto?, de los pueblos originarios, o pueblos indígenas, como dice el texto, en su momento. Y eso tiene que ver con responsabilidades, como tú dices, institucionales, pero hay que hacer una cosa, ¿ya? Existe un proyecto que está trancado hace un buen tiempo porque el Ejecutivo no ha querido darle la celeridad. Ahora, ¿cuál es tú ese? me dices si hoy día... ¿Sí? Sí, ¿cuál es el que está entrampado y que no ha tenido la fuerza del Ejecutivo? Reconocimiento constitucional y Consejo de Pueblos, que se hizo la consulta indígena durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Quedaron los textos, ingresaron los proyectos de ley y quedaron ahí trancados porque el Ejecutivo, como te digo,
no le ha dado la celeridad del caso. Hoy día vamos a votar que el 24 de junio sea el Día de los Pueblos Indígenas. Y como todos entenderemos, eso es como una aspirina, es como una agüita perra, como dicen algunos, ¿cierto?, respecto al tema de fondo. Entonces yo creo que allí el Estado ha fallado claramente, y lo cual de ninguna manera valida el uso de la violencia como lo hemos estado viendo. Fíjese que uno encuentra algunos detalles respecto a este último hecho y el asesinato al carabinero, y esto parte por una manifestación. ¿Y por qué era esa manifestación? Porque había sido atropellada una persona días anteriores en una ruta donde dicen que los vehículos pasan a alta velocidad. Por una manifestación de ese tipo termina un carabinero asesinado. No se entiende, no hay relación respecto de un hecho que se trata de reclamar por seguridad a que termine un carabinero muerto. Pero de ninguna manera, no hay ninguna justificación, no hay ninguna relación entre esos dos hechos, porque las formas de reclamación existen por montones de situaciones, pero eso no es ninguna excusa para terminar con la vida de una persona, menos en este caso un carabinero. Ahora, lo que uno supone a partir de ese hecho que hay gente que está usando armas, ¿cierto?, y que está armada y que está con esa decisión. La pregunta es, ¿qué ha pasado que finalmente, con 8 muertes durante este año, 3 policías, 2 carabineros y un PDI, un camionero, ¿cierto?, daño a unas personas severa, todavía no tengamos ningún imputado, ninguna persona siquiera identificada y acusada y llevada a la justicia? Eso es una cuestión que no tiene ni pies ni cabeza, ¿eh? Es una cuestión que llama la atención. Entonces, algunos dicen, depende de las leyes del Parlamento. Las leyes están. Las leyes para perseguir ese tipo de delitos están de todas maneras. Aunque hubiese narcotráfico, las leyes para el narcotráfico también están. ¿Te fijas? Entonces yo creo que hay una excusa aquí, finalmente, frente a una inacción que hemos visto. 2 delegados presidenciales conocemos ya, 2 delegados. ¿Qué ha pasado con este segundo delegado presidencial? Nada. Entonces, ahora este es un tema de país, este es un tema de región, este es un tema que nos convoca y nos debe convocar a todos, ¿ya? Yo creo que es una cosa lamentable, es una pena, genera mucho temor, va generando miedo, va generando sensación de inseguridad, y eso no es bueno de ninguna manera para nadie en la región de la Araucanía. El presidente de la República, cuando se enteró de la muerte de este carabinero, hizo un llamado al Congreso Nacional, dice, para que se agilice la discusión del tema de la ley de seguridad y este reglamento de seguridad para carabineros. ¿Qué hay de eso? ¿Qué ocurre en esa línea, diputado? Yo no sé hasta cuándo el presidente insiste con esa cuestión, de verdad. A mí me parece una cuchufleta eso, porque finalmente, te vuelvo a repetir que los instrumentos para perseguir un homicidio están. No hay ninguna cosa adicional que se necesite. Las leyes que existen cuando se da muerte a una persona de la policía existen. No hay ninguna ley accesoria necesaria para perseguir ese delito, ¿ah? Ni para el cabo Naín, ni en este caso tampoco. No hay ninguna necesidad de una ley accesoria. Entonces, yo creo que hay que terminar con esa cantinela, porque pongámonos serios en esto. Esto es un tema muy grave. Yo tengo la impresión, lo comentábamos con algunos diputados ayer, que como estamos tan al sur de Chile, no le importamos mucho al resto del país. Es una cosa muy grave lo que nos está ocurriendo en la región, en la macrozona sur, tanto en Arauco como en la Araucanía. Muy grave lo que nos está ocurriendo, y ha habido inacción desde el punto de vista político y desde el punto de vista de la seguridad. Llama la atención, diputado, lo que usted plantea, porque ¿de qué ha servido entonces que parlamentarios de la región sean presidente de la Cámara de Senadores o el actual presidente de la Cámara de Diputados sea también de la Araucanía? Ni eso ha servido para mostrar alguna fuerza en cuanto a la necesidad de atender de manera especial la macrozona sur.
Yo creo que no. Mira, cuando estuvo el ministro, que hoy día el ministro de Obras Públicas, ¿cierto? Cuando estuvo como ministro de Desarrollo Social, Sí. Allí hubo un impulso de verdad, diría ya más fuerte, más importante, más notorio respecto a una intención del gobierno en avanzar en ese sentido. Pero cuando asume el ministro Sichel y después hoy día la ministra Carla Rubilar, no hemos visto ninguna fuerza, nada. Teníamos, ¿cierto? Cuando estuvo el ministro Moreno, nos reuníamos con él, teníamos una bancada transversal, estábamos todos, conversábamos regularmente con él. Asumió Sichel, nunca más nos pescó, nunca más se reunió con nosotros, nunca nos preguntó. ¿Ah? Entonces, finalmente se van constituyendo esos hechos. Paulsen, para ser súper justo con él también es parte de esta bancada transversal, o era parte, participó en las conversaciones con el ministro Moreno, hubo muchos acercamientos en avanzar en algunos temas, se fue el ministro Moreno y la cosa quedó en el olvido. Ese es un hecho de la realidad. Yo le tengo una gran estima por eso al ministro Moreno, hizo un esfuerzo genuino, de verdad. Perfecto. Diputado, quiero aprovechar su presencia en este contacto porque entiendo que en estas horas también ustedes van a tener que pronunciarse respecto de este decreto de ley en la cual se tiene que obligar a los empleadores para que dé mediodía a sus trabajadores para vacunarse, que llama poderosamente la atención cómo hay que tener una ley para obligar a un empleador. Efectivamente, está en el tercer punto de la tabla, vamos a votar eso y tú tienes toda la razón. El sentido común se ha alejado absolutamente de la lógica sanitaria, se ha alejado absolutamente. Entonces, todos entendemos que el empleador debiese darle todas las facilidades, ¿cierto?, al empleado, al trabajador, para ir a vacunarse. No ha sido así. Lo que vimos el fin de semana en Santiago, con estas unidades móviles, demuestra que había gente que tiene dificultades y que quería vacunarse y que no pudo porque en ese caso no habían suficientes dosis. O sea, hay un problema serio en esto. Yo creo que no se necesita, y lo dices muy bien tú, no se necesita una ley, se necesita sentido común, ¿ah? Se necesita un sentido de país, ¿ah? Un sentido solidario de lo que tiene que ver con nuestros compromisos colectivos. Y no se ve, es increíble. Yo sí comparto tu comentario. Claro, y además me enteré por una senadora que los trabajadores tenemos como derecho laboral una vez al año, un día para hacernos salud preventiva. Eso yo no lo sabía, no se difunde adecuadamente, ¿eh? Claro, mira, nuestro país tiene buenos indicadores sanitarios en general. La pandemia ha demostrado que tenemos ciertos déficits importantes que hay que ir supliendo, pero tenemos un tremendo sistema sanitario muy dispuesto. Pero creo que en este caso los empleadores que impiden que su gente vaya a vacunarse realmente es reprochable, muy reprochable. Perfecto. Diputado, no le quito más tiempo. Gracias por este contacto y será hasta cualquier momento. Listo, un abrazo. Que le vaya muy bien.